por la luz y la oscuridad. en este mundo Y y en en todos todos los los demás. demás. La siguiente historia es de mi autoría y se titula Amara. El eco de las voces en el pueblo aún resonaban en mi mente. Acusaciones susurradas a mis espaldas se transformaron en gritos furiosos cuando las primeras cosechas fallaron. «Es culpa suya», decían. «Esa joven que vive sola en el bosque». Nunca lo dijeron en mi cara, pero sus ojos se clavaban en mi espalda como puñales cuando pasaba por el mercado. Aquella tarde, mientras recolectaba hierbas junto al arroyo, supe que algo estaba mal. Los arbustos crujieron a mis espaldas y antes de darme cuenta, un grupo de mujeres me rodeó. No necesitaban pruebas, solo su miedo y superstición. Me tomaron por los brazos con fuerza, sus rostros deformados por el odio. «¡Bruja!», gritaron, como si la palabra fuera una sentencia de muerte en sí misma. Intenté resistir, pero eran demasiadas y pronto me arrastraron a la plaza del pueblo. Me arrojaron en el centro, entre los murmullos de la multitud, y sentí las piedras del suelo rasgar la piel de mis rodillas. El sol comenzaba a caer, pero el calor de sus miradas era más sofocante que cualquier incendio. Los líderes del pueblo no tardaron en llegar, y con ellos vino mi condena. Ni siquiera me dieron oportunidad de defenderme. «¿Por qué me hacen esto?», quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Todo lo que podía hacer era mirar, incrédula, mientras me ataban las muñecas con cuerdas ásperas y me arrastraban al calabozo. La oscuridad de ese lugar era espeso, casi palpable, como si las sombras se retorcieran en las esquinas, esperando devorarme. El frío de las piedras bajo mis pies desnudos se infiltraban en mis huesos. Me senté en un rincón, abrazándome a mí misma mientras el silencio pesaba sobre mis hombros. El miedo hacía que cada respiración fuera un esfuerzo. Pero luego, algo cambió. El silencio se rompió con un susurro. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces lo oí más claro. «Amara». Mi nombre flotaba en el aire envolviéndome en una voz suave, pero cargada de algo oscuro, algo prohibido. ¿Quién está ahí?», pregunté, aunque no esperaba respuesta. La figura emergió de las sombras, alta y elegante, con una presencia que llenaba la celda. Era un hombre, o al menos eso parecía al principio, pero sus ojos, brillando como brasas encendidas, me decían que no era humano. Sus labios formaron una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «No tienes que morir por sus mentiras», dijo con una voz que era tanto una promesa como una amenaza. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada de él. No podía entender por qué no sentía miedo, solo una extraña curiosidad que me llenaba por completo. ¿Quién eres?», mi voz salió más débil de lo que esperaba. «Azazel», respondió con una inclinación de cabeza. «Y he venido a ofrecerte una salida. Ellos te temen porque no te entienden, porque eres diferente. Pero no es una maldición, Amara. Es un don que puedo ayudarte a descubrir si te unes a mí». El peso de sus palabras me invadió. «No tienes que morir», resonaba en mi mente una y otra vez. Me habían acusado sin pruebas, me habían condenado por ser diferente. ¿Por qué debía seguir jugando según sus reglas? Podía sentir el ardor de la furia en mi pecho, un fuego que nunca antes había experimentado. ¿Y si tomaba el control del destino? «¿Qué es lo que quieres de mí?», pregunté.
temblando más por la emoción que por el miedo. Azazel se acercó más, hasta que pude sentir el calor que emanaba de él, como si en su interior ardiera una llama inextinguible. Solo quiero lo que ya está dentro de ti, Amara. El poder, la libertad, todo lo que siempre te han negado. Únete a mí. No serás una simple bruja, serás una reina de la oscuridad. Sentí una mezcla de terror y deseo recorrer mi cuerpo. ¿Una reina? ¿Una de ellas? La tentación era como un dulce veneno. Acepté su mano, sellando el pacto con un simple toque. Y en ese momento, todo cambió. Fui liberada esa misma noche, pero ya no era la misma. Bajo la luz de la luna, seguía a Azazel a un claro profundo en el bosque. Allí, rodeada de otras mujeres que habían sido acusadas antes que yo, sentía el poder de la tierra y del aire vibrar en mi piel. El aquelarre me recibió como una hermana, y juntas invocamos fuerzas que nunca antes había imaginado. Mi miedo desapareció, reemplazado por una sensación embriagadora de poder. Los días siguientes, todas las personas que me habían acusado comenzaron a caer, uno por uno. Algunos se desvanecieron en la niebla del bosque, otros murieron en circunstancias misteriosas. No me importaba, mi corazón ya no conocía el remordimiento. Ahora era una cazadora, y ellos, mis presas. Con el tiempo, el poder se volvió parte de mí, pero también sentí cómo mi humanidad se desvanecía lentamente. Una noche, me acerqué al arroyo donde todo había comenzado y miré mi reflejo en el agua. Lo que vi me estremeció. Mis ojos, que antes brillaban con vida, ahora eran profundos pozos de oscuridad. Mi piel pálida, mi sonrisa torcida. Ya no era Amara, era algo más, algo que no reconocía. Azazel estaba a mi lado, observándome con satisfacción. Estás donde debes estar. Eres más fuerte que nunca. Pero una parte de mí, la última chispa de humanidad que quedaba, se estremeció en el interior. Había conseguido mi venganza, pero a un precio que nunca había imaginado. La siguiente historia es de mi autoría y se llama El cementerio. Existía algo que siempre me caracterizó, el no temerle a nada. Esto me llevaba a ser muy intrépido y siempre buscar aventuras que me generaran aquella sensación que parecía ser inexistente en mí. Un día me encontraba caminando por el centro de mi pueblo, cuando de repente un hombre llegó gritando de manera histérica, diciendo que venía del cementerio, de donde según sus palabras apenas había logrado sobrevivir a la noche. Su relato me causó mucha intriga y una enorme curiosidad de saber más sobre el por qué decía aquellas cosas, así que comencé a ponerle más atención a lo que decía. Al parecer, fue con un amigo al cementerio. Empezaron a pasar cosas muy extrañas e intentaron escapar, pero la puerta no se abría, así que siguieron corriendo. Pero tras un momento perdió de vista a su amigo. Decía que lo único que escuchaba eran unas risas burlonas. Tras correr un buen rato frente a él, se le impuso una bola de fuego. Tras unos segundos de inquietud, esa cosa se transformó en una mujer de pelo largo y vestimenta negra. Ella lo miró y le dijo: ¡Largo de aquí! En ese momento, el señor dice haber corrido lo más rápido que pudo hasta poder llegar al pueblo. Al término de su historia, en mí se dio una sensación bastante grande, por lo que estuve esperando el caer de la oscura y siniestra noche. Al esta llegar, me dirigí rápido al cementerio. Al entrar y estar un largo tiempo,
Todo parecía ser normal, a lo que sería estar en el día en este lugar. Pero tras un rato de estar en el cementerio, cosas muy extrañas empezaron a suceder. Se empezaron a escuchar risas, y del cerro empezaron a bajar unas bolas de fuego que se esparcieron por todo el lugar, mientras se escuchaba una voz que decía: Que inicie la muerte. Esto no me generó miedo alguno, así que decidí seguir caminando por el área. Pero tras un rato de estar caminando con murmullos y pasos a mi alrededor, hacia enfrente de mí, me parecía ver la figura de una persona. Fui a ver si en efecto había alguien o solo era producto de mi imaginación. Nada me prepararía para lo que vi. Sí, era una persona, pero sus extremidades estaban vilmente arrancadas. Una escena totalmente siniestra. Esto me generó la sensación que había buscado, pero ahora me arrepentía de esto, ya que mi vida corría un gran peligro. Comencé a correr en busca de la salida, pero entre todos los murmullos que ahora se habían convertido en gritos y risas, se alcanzaba a escuchar las palabras: No hay salida, ni escape. Tú serás el siguiente. Esto me aterrorizó. De repente, una figura oscura se posicionó frente a mí y con sus manos me agarró a los lados de la cabeza. Viéndola de cerca, me percaté de que se trataba de una mujer. Se me quedó mirando de manera muy profunda. Lo peor sería que durante este cruce de miradas sentía como muchas manos empezaban a agarrarme, como si quisieran arrancarme la piel. Entré en una profunda desesperación. Solo quería escapar del cementerio. No quería seguir ahí, sabiendo que mi vida podía acabar en cualquier segundo. Con todas mis fuerzas logré quitarme las manos de esa maldita bruja de mi cabeza. Ahora mi preocupación eran las que se encontraban en todo mi cuerpo, y noté que eran demasiadas, así que sin dudar ni un solo segundo, comencé a forcejear para que éstas me soltaran, cosa que logré. Así que sin dudar, retomé el correr en busca de una salida. En mi cabeza empezaron a llegar recuerdos de toda mi vida. Esto me hizo ver que mi propia ambición de buscar aquella sensación de miedo fuera que ahora me trajo a la que podría ser mi muerte. Me inundaba un enorme arrepentimiento por retar a la vida por algo tan ambiguo. Solo quiero vivir para ser mejor persona. Durante mi huida, muchas de esas brujas transformadas en bolas de fuego se posicionaron frente a mí en un intento de cerrarme el paso. Esto no me importó y seguí corriendo, por lo cual traté de embestirlas, pero para mi mala suerte las atravesaría, haciendo que perdiera el equilibrio y así cayendo al suelo. Una vez ahí, volví a sentir aquellas manos, pero ahora me querían arrastrar hacia lo más profundo y oscuro del cementerio. Empecé a retorcerme con todas mis fuerzas, con la esperanza de poder librarme de sus garras. Mis esfuerzos fueron en vano. No logré liberarme de ellas. Cumplieron su objetivo. Ahora soy el sacrificio para su ritual. La siguiente historia de mi autoría se titula Solo iba de paso. Llegué al pueblo al caer la tarde. El camino de tierra serpentaba a través de un bosque que parecía más espeso y oscuro cada kilómetro que recorría. Las hojas crujían bajo mis botas mientras avanzaba por la única calle del pueblo, bordeada de casas de madera antiguas, algunas en ruinas y otras parecían ocupadas, aunque ni una sola con la luz encendida. Había algo en la atmósfera, una sensación extraña como si me estuvieran observando. No había nadie a la vista, pero el viento soplaba en ráfagas levantando el polvo de mi alrededor. Es solo tu imaginación, pensé, pero mi corazón latía con fuerza. Mi objetivo era sencillo, descansar antes de continuar mi viaje al día siguiente. Había oído de una posada en el centro del pueblo, una que, según los rumores, databa de siglos atrás. Cuando la vi, supe que era la misma. Una construcción de madera oscura, con un letrero desgastado colgado sobre la puerta. Sus letras apenas eran legibles. Empujé la puerta y el sonido chirriante rompió el silencio.
El interior era aún más terrorífico que el exterior. Un olor a humedad impregnaba en el aire, mezclado con algo más que no pude identificar. Un hombre delgado con una piel pálida y arrugada me miró desde detrás de la barra. No dijo nada, solo me observó. «Busco una habitación para pasar la noche», dije, mi voz sonando más frágil de lo que esperaba. El hombre asistió lentamente y señaló unas escaleras al fondo del salón. Mientras subía, el crujido de los escalones bajo mis pies era el único silencio que rompía la inquietud. El silencio era incómodo, casi opresivo. La habitación era simple pero suficiente. Una cama con sábanas, una ventana pequeña que daba a la única calle vacía y un espejo antiguo colgado en la pared. Al mirarme en él, sentí un escalofrío. Mi reflejo parecía extraño o distorsionado, como si la habitación estuviera ligeramente inclinada. Me aparté de inmediato. Intenté descansar, pero no podía dormir. Los ruidos empezaron alrededor de la medianoche. Al principio pensé que solo era el viento, pero luego escuché algo más. Eran susurros débiles, como si vinieran de algún lugar debajo de la casa. Me levanté lentamente y me acerqué a la puerta. Afuera el pasillo estaba oscuro, salvo por un débil resplandor que parecía filtrarse por las grietas del suelo. A medida que me acercaba a las escaleras, el susurro se hacía más claro. Eran palabras, aunque no podía entender el idioma. Un frío se instaló en mi pecho, un miedo que no podía explicar. Mi instinto me decía que debía volver a la habitación, cerrar la puerta y esperar hasta que amaneciera, pero algo me impulsó a seguir. Descendí las escaleras, intentando no hacer ruido, aunque cada paso resonaba como un trueno en el silencio. Al llegar al vestíbulo, un resplandor provenía de una puerta que no había notado antes, al fondo de la barra. La empujé y me encontré con una especie de sótano. El aire era denso y el olor a tierra y algo más metálico inundó mis sentimientos. Allí, en el centro de la sala, había un círculo dibujado en el suelo con unos símbolos que no reconocía. Alrededor del círculo, 6 figuras encapuchadas susurraban un tono bajo, como si estuvieran recitando un antiguo conjuro. El hombre de la posada estaba entre ellos. Sus ojos brillaban en la penumbra, pero su expresión era vacía. De repente todos se giraron hacia mí al mismo tiempo, como si me hubieran sabido que estaba ahí desde el principio. El aire se volvió helado, mis piernas se sintieron como una piedra. Uno de ellos dio un paso al frente y pude ver su rostro por primera vez. Era una mujer, pero era una piel pálida como una cera, y sus ojos eran pozos negros sin vida. «Tú», dijo con una voz que resonaba desde dentro de mi cabeza más que el aire. «estabas destinado a venir». Retrocedí, pero algo invisible me mantenía en mi lugar. Mi mente gritaba que saliera de ahí, que corriera, pero mi cuerpo no me respondía. «Las brujas de este pueblo siempre esperan a los que llegan», continuó. «y tú eres el siguiente». El suelo bajo mis pies comenzó a temblar y el círculo en el suelo brilló con una luz roja intensa. Sentí una fuerza que tiraba hacia mí, hacia el centro del círculo, un poder que no podía resistir. La última cosa que recuerdo antes de perder la conciencia fue el sonido de risas y risas que no eran humanas. Y entonces todo se desvaneció.